Bueno, recién veíamos en el último informe de títulos breves hablar de la caída del consumo, particularmente de la gente, en función de la pérdida de poder adquisitivo con tarjeta de crédito. Yo creo que esto se traslada a todos los planos, a todos los ámbitos. Mayo, el número oficial todavía no se ha dado a conocer, pero hay una caída libre prácticamente en los niveles de consumo de parte de los argentinos. Nos sumamos a Facundo González con la habitual columna de cada jueves. Facu, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Bueno, números que nos sorprenden, sí. Situación que ya venimos describiendo desde hace un tiempo a esta parte. El tema es cuándo vamos a tocar fondo. Claro, exactamente. Malabares hacen las familias argentinas, sobre todo de la clase media, que utiliza distintas estrategias para hacer rendir el nivel de ingresos que termina estando muy golpeado. Se conocieron algunos datos. Recién escuchábamos lo que pasaba con tarjetas de crédito. No significa que las familias no lo eligen y sigan utilizando la tarjeta de crédito, pero ya están tan asfixiados con materia de deuda que eligen de alguna manera empezar a cuidar y administrar mejor, claro, exponerse a algún tipo de deuda que después es más difícil afrontar hacia futuro. ¿Qué pasó con el consumo en el mes de mayo? Vamos a verlo. Sí, está dividido un poco las estadísticas. Algunos hablan de un 2,5% la caída del nivel de consumo de mayo, con caídas muy importantes en productos, sobre todo que están relacionados al consumo masivo, como por ejemplo alimentos, bebidas. Atención, bebidas alcohólicas, una caída de entre 10 y 17%, caen los lácteos también. Pero fíjate, ¿cómo defiende el consumo la clase media? Con ahorros un 25%. De una consultora privada que es especialista en materia de consumo, sobre todo online. Bueno, hizo relevamiento al momento de decir a la clase media cómo defendés el tema de sostener el nivel de consumo. Primero, administrando, comprando lo menos posible. Fíjate que el 78% de la respuesta dice tengo que reducir algún tipo de compra. Trato de comprar mucho menos. 25% con ahorros, financiarte con las reservas, y un 21% usando la tarjeta de crédito. Hagamos un alto. Sí. Dos observaciones. Clase media, ¿la hay? Exactamente, es buena pregunta eso. Segundo, ahorros. Hay una percepción muy alta de la clase media en la Argentina, pero esa percepción empieza a quedar por lo menos reducida a su mínima expresión cuando empezás a trazar cuáles son las necesidades para ser considerado clase media en la Argentina. Y después ahorros. Y después ahorros, claro. Pero ¿qué sucedió durante el 2023, en las previas a las elecciones, en un año electoral? Hubo una posición de dolarización de portafolios donde muchas veces los ahorristas argentinos trataron de decir, bueno, en momentos de volatilidad y de riesgo yo no me quedo en pesos y si tengo alguna posibilidad me paso a dólares. Eso sucedió durante el 2023. El tema estaba a la expectativa puesta de qué iba a pasar con el nivel de cotizaciones con la nueva administración de Javier Milei, algo que lejos de las expectativas pasó todo lo contrario. Los dólares, sobre todo los dólares libres, el dólar blue por ejemplo, se sostiene más o menos en los mismos niveles, más allá de que estos últimos días tuvo un rebote al alza, pero se tienen los mismos niveles que hace un año atrás. Eso también complica la posición de ahorros y por eso fue la posición también de las familias que empiezan a sacar los dólares del colchón porque los pesos, el nivel de ingresos no alcanza para financiar el nivel de gasto, que aumentó mucho y que en definitiva termina exponiendo esta situación muy difícil porque para las familias desprenderse de los ahorros es una de las últimas alternativas porque básicamente el único respaldo que te puede quedar. El respaldo de emergencia, que es cierto que casi prácticamente no hay ahorro, solamente el 10% de la población cuenta con alguna porción de ahorro. Vos sabés que no sé si es paradójico o contradictorio, ¿no? Pero en momentos en que el gobierno muestra los índices de inflación que tienden a desacelerarse en la República Argentina, esto no responde en cuanto a los niveles de consumo que siguen cayendo. Exactamente. Pero fíjate vos la contradicción, ¿no? Sí, inflación a la baja porque es cierto que se desacelera. La semana que viene seguramente vamos a estar charlando sobre el dato de inflación del mes de mayo, que consultoras privadas ya cerraron ese número 5,2%, más cerca del 5 que del 10. ¿Te acordás que charlábamos la semana pasada? Bueno, sin embargo el consumo no repunta, todavía no empieza a tener ni siquiera o lejísimos de luces amarillas para agarrarse. No hay prácticamente rubro del consumo masivo. Caen electrodomésticos 25%, autos 20%, sector de consumo estamos hablando durable, con caídas muy pero muy fuertes que habitualmente son las posiciones con las cuales los argentinos tratan de defenderse porque durante el año pasado y en gran parte de este año muchas familias ahorraban consumiendo. ¿Qué significaba eso? En niveles de inflación hacia el alza, lo que hacía rápidamente era desprenderse de los pesos y rápidamente adquirir algún tipo de bien. Bueno, eso empezó a tener un límite. El límite está asociado a esta relación de lo que viene sucediendo con los precios. Paritarias,
que van encontrando su camino, pero muy lejos de recomponer lo que fue la inflación pasada. Eso también hay que decirlo. Y bueno, la falta de recuperación para el consumo interno. ¿Cómo se construyen los tickets? De derecha a izquierda. ¿Cómo es esto? De derecha a izquierda, fijándote primero el precio y después ver si lo vas a seleccionar según esta consultora privada que hizo el relevamiento, monitoreando los subtotales permanentemente. Cada vez más flaco el changuito directamente, muy pocos artículos, y construyendo el changuito o el ticket, principalmente atendiendo al nivel de precios, a los precios de los productos, y después, ante la alternativa, empezar a ver cómo pago. Hay mucho pago con QR, que fue creciendo en el tiempo, es mucho más fácil, sí. Y aprovechando promociones y descuentos, que es la estrategia principal que tiene el comercio para tratar de sostener el nivel de ventas, porque la contracara de falta de consumo o de caída del nivel de poder adquisitivo es el nivel de ventas. Te digo en términos personales, ¿no? Y esto quizás lo comparto con el televidente. Me pasó, por ejemplo, en abril ver el impacto de los precios en góndolas, en el supermercado, algo que tal vez no noté en los últimos días. Es como que hay un amesetamiento. Sí. Digo que no es que bajaron los precios, pero tal vez no vienen subiendo en la escala que uno preveía o que especulábamos podía llegar a suceder. Me parece que el problema ahora radica en cómo pagar los servicios. Ayer hablábamos de la oficialización por parte del gobierno de la suba de tarifas. Yo creo que la gente se está limitando cada vez más en el consumo de alimentos, compra segundas marcas o directamente no compra. El tema es cómo vas a afrontar el resto de los compromisos. Exactamente, porque no solamente es súper, sino también tenés otros rubros que atender y el bolsillo es uno solo. Y ahí encontrás, Maxi, distintas restricciones. Y entre esas restricciones, ojo el mes de junio. Porque estamos hablando de que la inflación viene hacia la baja de niveles muy altos. Desde diciembre bajó, que en diciembre del año pasado fue el pico histórico más alto de inflación de los últimos más de 30 años. En la Argentina, 25,5. Bajó a un piso de 20, después bajó un piso de 13, después de 11, el último 8,8%, se habla de 5 para el mes de mayo. Ojo en el mes de junio, porque los aumentos de tarifas, sobre todo de tarifas de transporte, las prepagas, los que estaban regulados durante los meses anteriores y que hoy están libres, y principalmente las tarifas de luz y gas, van a entrar en el centro de la escena y va a acelerar un poco más la inflación. Ojo que no sea el mes de junio un mes donde tal vez la inflación, lejos de desacelerarse, vuelva a subir al menos un punto más.